Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Este video va dirigido particularmente para todos aquellos derechairos que en los últimos días han estado exhibiendo algunos videos que han aparecido en las diferentes redes sociales, sobre todo de YouTube, y donde aparentemente se evidencia un acto de corrupción en el cual se involucra el hermano de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a otra persona que trabaja directamente para el gobierno. Y bueno, yo quiero simplemente manifestar o asumir la posición que yo tengo al respecto. Primeramente quiero comentarles que en un momento determinado o en varios momentos del pasado, nuestro presidente ha sido muy enfático, ha sido muy claro al manifestar una posición muy determinante, muy concluyente, demasiado tajante, diría yo, cuando se ha manifestado en contra de la corrupción. De hecho, ha sido una de las cosas que él ha promovido en su campaña política antes de llegar al cargo. Y obviamente en las mañaneras es algo que continuamente repite y pone mucho énfasis, ¿no? De que este gobierno va en contra de la corrupción. Y algo que me ha llamado la atención es que ha sido muy determinante cuando él ha afirmado, no importa quién sea, si es gente, si se llega a descubrir alguna persona de mi gabinete, alguna persona de mi equipo, alguna persona dentro de nuestro gobierno, tendrá que pagar consecuencias. Si es un miembro de mi familia, quien sea, tiene que asumir consecuencias. Y creo que he dejado muy clara esa posición. Entonces, mi postura ante la situación de aparente corrupción que se observa en el video es exactamente la misma. No hay otra. Mi posición es de que cualquier persona que quebrante la ley, cualquier persona que transgreda la ley, tiene que ser castigada. Si hay un acto de corrupción que se llega a comprobar mediante la evidencia, mediante las pruebas, esa persona tiene que pagar las consecuencias. Eso me queda bastante claro. Yo no estoy aquí para defender al presidente, para defender al gobierno, aunque yo simpatizo con este gobierno y con el presidente, pero eso no indica o no implica que yo tenga que apapachar un acto de corrupción de ninguna manera. Sobre todo porque nosotros mismos nos hemos quejado y hemos hablado en repetidas ocasiones y señalado actos de corrupción de gobiernos anteriores. Entonces sería absurdo que no lo hiciéramos con este gobierno, aunque simpaticemos con él. Eso lo quiero dejar muy pero muy en claro. Y lo que quiero resaltar es la absurdez de los derechairos, lo irracional, lo poco lógico, ¿no?, que tiene sus acusaciones, porque de alguna manera tratan de manchar el nombre de nuestro presidente, no tanto del gobierno. O sea, aquí el ataque va directamente a la persona de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué razón? Porque los prianistas ya han sabido que han mantenido vigilado al presidente por años, lo han vigilado de una forma y de otra, para poder encontrarlo en un acto de corrupción que de alguna manera pueda frenar su carrera política, que de alguna manera permita que eso pueda detener los ideales, las propuestas y todo aquello que él de alguna manera ha transmitido al pueblo mexicano. Pero ¿saben una cosa? Nunca le han encontrado absolutamente nada. Absolutamente nada. Hasta ahorita está limpio en ese sentido. Y bueno, yo no es que lo idolatre y no es que haga de nuestro presidente un dios. Yo estoy muy consciente que es un ser humano como tú, que me estás viendo, como yo, y que puede cometer errores, que obviamente se va a equivocar. Eso es de humanos, no es Superman, no es Dios. Pero es muy diferente a cometer algunos errores o a caer en algunas situaciones con conocimiento de causa, con alevosía y ventaja, buscando sacar un provecho. Yo honestamente no lo creo, pero respeto a quien piense totalmente diferente. Pero quiero hablar de la absurdez del asunto, quiero hablar de la ridiculez del pensamiento de los derechairos. Cuando tú afirmas o cuando tú quieres hacerle creer a la sociedad que este aparente acto de corrupción, el cual no se ha comprobado que realmente sea de esa manera, pero vamos a suponer que así sea. Vamos a decir que efectivamente la ley, mediante una investigación profunda
encontró evidencias, encontró suficientes elementos, suficientes pruebas para determinar y dictaminar que efectivamente estos hombres son culpables de un acto de corrupción, sobre todo el hermano del presidente, pues bueno, obviamente vamos a pensar que tiene que ser castigado como la ley lo demanda, como la ley lo marca, como la ley lo establece. No veo ningún problema. Pero que tú quieras usar un error o un acto de corrupción del hermano del presidente para poder manchar la imagen de él, yo creo que es un acto completamente irracional de alguien que está totalmente inmaduro y que se está dejando llevar por sus sentimientos o por sus emociones, pero que no tiene la capacidad de meter la razón, que no tiene la capacidad de pensar, de hacer un análisis donde pueda de alguna manera mostrar un poco de sobriedad y de balance y de equilibrio. Es completamente absurdo. Y esto me ha pasado, por ejemplo, cuando he entrado a los grupos de debate con ateos. Uno de los argumentos que ellos manifiestan, primeramente dicen no creer en Dios. Después manejan un argumento que dice, Dios es el más grande genocida de la historia. Y cuando uno les pregunta que puedan demostrar a través de la evidencia su razonamiento o su proposición o la afirmación de ellos, simplemente dicen, es cuestión de ver la historia. Hay que echar una ojeada al espejo hacia atrás para darnos cuenta que efectivamente nosotros tenemos la razón. Dios es el más grande asesino, el más grande genocida. Porque vemos, por ejemplo, en la historia que mucha gente en el nombre de Dios mató a muchas personas. Vemos la Santa Inquisición, cuánta gente no mató en el nombre de Dios. Cuánta gente no cometió crímenes y atrocidades. Terrible. Y me pregunto yo, bueno, tienes razón, eso es cierto, está en la historia no se puede negar, está escrita, y aunque no lo vimos, por fe lo aceptamos, lo creemos porque está ahí. Pero yo me pregunto, ¿eso hace realmente culpable a Dios? El que mucha gente haya matado en su nombre, ¿esto lo hace culpable a Él? Definitivamente que no. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos la palabra, cuando vemos la Biblia, vemos que una de las cosas que Dios demanda es el amor a nuestro prójimo, es el respeto hacia los demás. Vemos, por ejemplo, que uno de los mandamientos de Dios es no matarás. Entonces Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. Es completamente absurdo, es una acusación sin fundamento. El único fundamento que yo veo es que estos ateos están totalmente resentidos con Dios, tienen algo atorado en el corazón, y lo mismo sucede con los derechairos, exactamente lo mismo. Imagínate por un momento que tú que me estás escuchando, alguien viene y te dice, oye, bueno, alguien viene y te acusa y te dice, fíjate que hubo un loco por ahí que se levantó, o varios locos, que mataron 50 personas en tu nombre, o vamos a decir 120. Bueno, pongamos una cantidad más grande, ¿qué te parece? 500 personas. Hubo un loco que se levantó que mató 500 personas en tu nombre. La pregunta es, ¿eso te hace culpable? ¡Claro que no! Hay que ser muy tonto, hay que ser muy descerebrado, hay que ser muy imbécil para creer que esto tiene congruencia. Definitivamente no, es algo totalmente incongruente e irracional. Bueno, esta misma posición o esta misma lógica de pensamiento es la que emplean los derechairos. Les repito, si el hermano de Andrés Manuel López Obrador es culpable, se llega a demostrar por la evidencia que cometió un acto de corrupción y se declara culpable, tiene que pagar consecuencias. Pero es un asunto de él, no tiene nada que ver con el presidente. Oye, que trabaja en el gobierno, que es parte del equipo, ¿eso qué tiene que ver? Cometió una falta, transgredió la ley, quebrantó la ley, tiene que pagar sus consecuencias. Pero eso no tiene nada que ver con Obrador, porque cada uno en lo personal o en lo individual tiene que ser responsable de sus propios actos. Cada uno de nosotros tendrá que responder ante la autoridad si cometimos un ilícito o quebrantamos la ley. Es algo personal. Nadie puede influir en el pensamiento de otros, nadie puede mandar, nadie puede gobernar.
a menos que sea una persona que se deje manipular. Pero si tú eres una gente pensante, inteligente, razonable, que sabes utilizar la lógica, no vas a caer en